Buenos días, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella, papendeco, ¿qué tal amanecieron? Hoy venimos de vuelta, tenemos de vuelta la clase de guaraní. Muy bien. Vamos a poner la fecha, el 4 de junio. Y vamos en nuestro tema que es ¿qué necesita Rubencito? Que en guaraní significa ella, epa oiko TV, Rubencito. Muy bien. Vamos a decir lo que observamos y luego decimos en guaraní, ¿ok? Aquí, ¿qué observamos? Baño, muy bien. Aquí, ¿qué observamos? Comida, muy bien. Aquí, ¿qué observamos? Pelota. Y aquí, ¿qué observamos? Un vaso de leche, muy bien. ¿Y este quién sería? Sería Rubencito, muy bien. Bueno, ahora lo que van a hacer es repetir conmigo lo que yo le voy a ir diciendo, que es en guaraní, ¿ok? Baño se dice kotu yahuja. Kotu yahuja. Comida se dice tembiu. Tembiu. Pelota se dice vacapipopo. Vacapipopo. Leche se dice cambu o también vaca cambu, que es la leche de vaca. Pero en este caso vamos a poner nomás cambu, ¿ok? Entonces, cotuyajuja, tembiu, vaca pipopo, cambu. Eso es lo que van a ir escribiendo aquí debajo de cada imagen y yo les paso foto del pizarrón para que puedan ver cómo se escribe en guaraní, ¿sí? Bueno, nos vamos a la siguiente página. Página 17. ¿Qué observamos aquí? Una mamá con sus hijos. Muy bien. Aquí lo que vamos a observar es el rol de la madre. Entonces, la niña le dice, Ikatupa sheputuo añemonde hanwa. Le dice a su mamá, ¿me podés ayudar a vestirme, por favor? Y la mamá le dice, hoy pora roi putumota. Esta partecita dice poi, pero tienen que eliminar y ponerle una R en vez de la P, porque está mal escrito. Error de impresión, probablemente. Bueno. Hoy pora roi putumota, que significa está bien, te voy a ayudar. Y otro, el nene le dice, ella pomina shendive sherembia pombo ejao pegua. ¿Puedes hacer conmigo el trabajo de mi escuela? Es lo que le dice. Entonces, la niña le pide ayuda para vestirse y el niño le pide ayuda para hacer sus trabajos de escuela. Bueno, aquí abajo dice, escribo sí o no, y en guaraní, ajai, nei tera nahaniri. Nei significa sí, nahaniri significa no. Bueno. Hoy porapa su oyapoba y van a escribir nei tera nahaniri, sí o no. ¿Ustedes creen que está bien lo que hace la mamá? Eso ya es opinión personal de cada uno, lo que ustedes piensen. Obviamente para mí es sí, porque ella es la que debe ayudar y guiar a sus hijos. Muy bien. Luego, por último, nos dirigimos en la página 18, que dice amba apo, completo, amoimba. En esta parte es la parte que le van a pedir ayuda a la mami o al papi, porque yo no sé las necesidades de ustedes ahora mismo porque no estamos juntos, ¿ok? Dice, pido ayuda y favor a los que me rodean. Bueno, el primero dice, Ei purucamina lleven de... Y van a completar, ¿puedes prestarme tú? ¿Y qué es lo que suelen pedir prestado en casa, sí? Luego, Ikatupa sheputumo hangwa. En este caso pueden poner este.
Sherembiapo boejao pegua aquí, porque es lo que ustedes piden ayuda, le piden ayuda a la mamá o al papá siempre. Si no les entra todo acá, en esta partecita, Sherembiapon boejao pegua no les va a entrar todo lo. Entonces pueden borrar nomás con lápiz, así pueden tachar. Y Sherembiapo escriben acá, Sherembiapo boejaope gua. Así, ¿sí? Y acá escriben en castellano. Todo lo que tiene los que no tienen numerales, las palabras, tienen que escribir su traducción en castellano, ¿sí? Lo dice. Yajamina Shendibe. Y donde siempre le piden ayuda a la mamá para irse al baño, a la cocina o... Bueno. Mi lleve... No sé, tembiú o lo que le suelen pedir a la mamá. Sheputumina hangua, ayúdame para hacer hangua, para salir, o añemonde hangua, que es para vestirme, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la tarea completa y les envío el link de lo que corresponde hoy también.